¿Has escuchado la increíble historia de una mujer extranjera que contra todas las probabilidades llegó a formar parte del linaje del rey David y del propio Mesías, Jesús? Hoy te contaremos la historia de Ruth, una de las figuras más inspiradoras y sorprendentes de la Biblia. Pero antes, prepárate, porque con cada detalle de esta travesía te sorprenderás al ver cómo Dios transformó la vida de una viuda desamparada en una verdadera bendición. Quédate con nosotros hasta el final, porque el desenlace de esta historia te dejará sin palabras y te dará una nueva perspectiva sobre la fe y la redención. Un comienzo de fe y perseverancia. La increíble transformación de Ruth. La historia de Ruth es una de las narrativas más fascinantes de la Biblia. En ella se entrelazan temas profundamente humanos, como el sufrimiento, la lealtad, la fe, la esperanza y, sobre todo, la redención. Esta mujer, que comenzó como una viuda extranjera y sin recursos, terminó siendo una figura clave en la genealogía del rey David y del Mesías, Jesucristo. Esta historia nos muestra cómo Dios puede tomar las circunstancias más desesperadas y, a través de la fe y la fidelidad, transformarlas en algo asombroso. El contexto histórico y espiritual de la historia de Ruth. La historia de Ruth se desarrolla en la época de los jueces, un periodo oscuro para Israel, marcado por la inestabilidad política y espiritual. En este tiempo había caído una gran hambruna sobre la tierra de Israel, lo que empujó a muchas familias a buscar sustento fuera de sus fronteras. Una de estas familias, compuesta por Elimelec, su esposa Noemí y sus dos hijos Malón y Kelión, decidió emigrar a Moab, una tierra extranjera con diferentes costumbres y dioses, donde los moabitas eran vistos como enemigos históricos de Israel. Un destino trágico en Moab. Al llegar a Moab, la familia de Noemí no encontró el refugio que esperaba. Poco después de su llegada, Elimelec falleció, dejando a Noemí viuda en una tierra extraña. A pesar de este duro golpe, los hijos de Noemí se casaron con mujeres moabitas, Malón con Ruth y Kelión con Orfa. Pero la tragedia no cesó. Después de 10 años, ambos hijos también murieron, dejando a Noemí completamente desolada, sin soporte y sin herederos, en una sociedad donde las mujeres viudas dependían totalmente de los hombres. El regreso doloroso de Noemí a Belén. Después de haber perdido todo, Noemí escuchó que la hambruna en Israel había terminado y decidió regresar a su ciudad natal, Belén. Aconsejó a sus dos nueras que volvieran a sus hogares en Moab, ya que no tenía nada más que ofrecerles. Noemí, profundamente afligida, creía que Dios la había abandonado y su corazón estaba lleno de amargura. Les rogó a Ruth y Orfa que reconstruyeran sus vidas entre su propio pueblo. Orfa toma una decisión difícil. Orfa, después de mucha reflexión y con lágrimas en los ojos, decidió regresar a su tierra y a sus dioses. Fue una decisión dolorosa, pero comprensible. Permanecer con Noemí significaba enfrentar la incertidumbre, la pobreza y una vida sin futuro claro en una tierra extranjera. Orfa eligió el camino que parecía más sensato y seguro, pero esa no sería la decisión de Ruth. La decisión valiente de Ruth. Un acto de fe radical. Ruth, por otro lado, tomó una decisión que cambiaría su vida y la historia para siempre. En uno de los momentos más conmovedores de la Biblia, Ruth hizo una declaración de lealtad y amor sin igual. No me pidas que te deje y me aparte de ti. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Esta declaración no solo mostraba su lealtad a Noemí, sino también una confesión de fe en el Dios de Israel. Ruth había decidido seguir a Dios y unirse a su pueblo, aun sabiendo que le esperaba un futuro incierto. El regreso a Belén, el comienzo de la providencia de Dios. Ruth y Noemí regresaron juntas a Belén,
Y al llegar, las mujeres del pueblo quedaron sorprendidas al ver a Noemí después de tantos años. Sin embargo, la tristeza en el rostro de Noemí era evidente. Ella pidió que la llamaran Mara, que significa amargura, porque sentía que el Señor la había tratado con dureza. Ruth 1:20. Aunque Noemí no lo sabía, Dios ya estaba comenzando a obrar a través de Ruth para transformar sus vidas. Ruth encuentra trabajo en los campos de Belén. Sabiendo que necesitaban provisiones, Ruth tomó la iniciativa de salir a los campos para recolectar espigas, una práctica permitida por la ley israelita para ayudar a los pobres. A pesar de ser extranjera, Ruth trabajó con diligencia, mostrando una ética de trabajo impresionante. Con su disposición para trabajar duro, Ruth pronto sería notada por alguien que cambiaría el curso de su vida. El encuentro con Boaz, una providencia divina. Por casualidad, Ruth se encontró trabajando en los campos de Boaz, un hombre rico, respetado y, lo más importante, un pariente lejano de Elimelech. Este encuentro no fue simplemente un golpe de suerte, sino un acto de providencia divina. Boaz, al enterarse de la lealtad de Ruth hacia Noemí y su arduo trabajo, quedó profundamente impresionado. Aquí es donde la historia de Ruth comienza a entrelazarse con un plan más grande de redención. La generosidad de Boaz mostró una extraordinaria bondad hacia Ruth. No solo permitió que ella siguiera recogiendo en sus campos, sino que también ordenó a sus trabajadores que dejaran caer espigas adicionales para que ella pudiera recoger más. Además, invitó a Ruth a comer con sus cosechadores, un gesto que mostraba su respeto y aprecio por su carácter y su esfuerzo. Este acto de generosidad ya comenzaba a entrever un plan mayor en la historia de redención de Ruth, la reacción de Noemí, reconociendo la mano de Dios. Cuando Ruth regresó a casa con una abundante cantidad de cebada, Noemí no pudo contener su alegría al escuchar que Boaz había sido tan generoso. Noemí, quien había creído que Dios la había abandonado, comenzó a reconocer que Dios estaba obrando en sus vidas. Boaz era un Goel, un pariente redentor, alguien que, según la ley israelita, tenía el derecho de redimir la tierra de un pariente fallecido y casarse con su viuda para preservar el linaje de la familia. La esperanza comenzaba a renacer en el corazón de Noemí. El plan audaz de Noemí para Ruth. Lleno de esperanza, Noemí trazó un plan audaz para Ruth. Le dijo que debía acercarse a Boaz de manera respetuosa, pero simbólica. Durante la noche, después de que Boaz hubiera terminado de trabajar y se hubiera acostado, Ruth debía acostarse a sus pies y pedirle que extendiera su capa sobre ella, un gesto que significaba protección y disposición para cumplir el papel de redentor. Ruth sigue el plan con fe. Ruth, confiando plenamente en las instrucciones de Noemí, fue a encontrarse con Boaz después de la jornada de trabajo. Cuando él despertó en la noche y la encontró a sus pies, Ruth le explicó su petición. «Extiende el borde de tu manto sobre mí, porque eres pariente redentor». Ruth 3:9. Este fue un acto audaz de humildad y confianza, y la respuesta de Boaz fue aún más notable. La promesa de Boaz, impresionado por la nobleza y el carácter de Ruth, aceptó su petición. Sin embargo, había un detalle. Existía otro pariente más cercano que tenía el derecho de redimirla primero. Aún así, Boaz le aseguró a Ruth que resolvería la situación lo más rápido posible. Su promesa mostró el profundo respeto y la disposición de Boaz para actuar como redentor. Boaz negocia. En el portón de la ciudad, Boaz, siendo un hombre de integridad, fue al día siguiente al portón de la ciudad, el lugar donde se resolvían los asuntos legales. Allí convocó al pariente más cercano y le ofreció la oportunidad de redimir la tierra de Elimelech y casarse con Ruth. El pariente, al darse cuenta de las implicaciones que esto tendría sobre su propia herencia,
rechazó la oferta. Esto permitió que Booz asumiera el papel de redentor y cumpliera su promesa. El matrimonio de Booz y Ruth, un acto de redención. Con la situación legal resuelta, Booz se casó con Ruth, sellando una unión que no solo traería felicidad a sus vidas, sino que sería crucial para la historia de Israel y la humanidad. Este matrimonio fue un acto de redención, tanto para Ruth como para Noemí. Dios estaba restaurando lo que se había perdido, trayendo esperanza y bendición a estas mujeres que habían sufrido tanto. El nacimiento de Obed, la promesa de futuro. Dios bendijo a Booz y Ruth con un hijo llamado Obed. Este niño sería el abuelo de David, el rey más importante de la historia de Israel. Lo que es más sorprendente es que a través de esta unión, Ruth, una mujer moabita y extranjera, se convirtió en parte de la línea genealógica del Mesías, Jesucristo. Esto no solo muestra la importancia de su historia, sino también la manera en que Dios redime a todos, independientemente de su origen. La restauración de Noemí, un círculo completo de bendición. El nacimiento de Obed también trajo una restauración completa a Noemí. Las mujeres del pueblo alabaron a Dios por haberle dado a Noemí un nieto a través de Ruth. La historia, que había comenzado con amargura y pérdida, ahora culminaba en alegría y esperanza. Dios había transformado la vida de Noemí de una manera que ella jamás habría imaginado. A través de Ruth, Dios la bendijo más allá de sus expectativas. La redención de una extranjera, el poder de la gracia de Dios. Uno de los aspectos más poderosos de la historia de Ruth es cómo una extranjera, una moabita, fue incluida en el plan redentor de Dios. A pesar de que Moab era una nación en conflicto con Israel, Dios mostró que su gracia y redención no tienen fronteras. Ruth, a través de su lealtad y fe, fue honrada por Dios de una manera asombrosa, siendo parte de la historia de la salvación que culminaría en Cristo. La lealtad y la fe de Ruth, un ejemplo para todos nosotros. La fidelidad de Ruth a Noemí y su fe en el Dios de Israel no pasaron desapercibidas para Dios. A pesar de que era extranjera y enfrentaba enormes desafíos, Ruth permaneció leal y confiada en que Dios proveería. Y así fue. Dios no solo la bendijo con una nueva familia, sino que también le dio un lugar destacado en la historia sagrada de la humanidad. Ruth es un testimonio vivo de que Dios honra la fe y la lealtad, incluso en las circunstancias más difíciles. Booz, un modelo de redentor. Booz, por su parte, es un modelo del Redentor en las Escrituras. Él cumplió con su deber no solo por obligación, sino por amor y misericordia hacia Ruth y Noemí. Su papel como Redentor es un reflejo del Redentor definitivo, Jesucristo, quien siglos más tarde redimiría no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Booz mostró que el verdadero Redentor actúa por compasión y sacrificio, trayendo restauración y esperanza, la providencia divina en cada detalle. A lo largo de la historia de Ruth, vemos la mano de Dios guiando cada detalle. Desde el campo en el que Ruth fue a recoger espigas, hasta el hecho de que Booz resultara ser el Redentor, todo fue parte del plan divino de Dios. Esta historia nos recuerda que, aunque no siempre entendemos por qué ocurren las cosas, podemos confiar en que Dios está obrando detrás de escena para cumplir su propósito en nuestras vidas. Una historia de esperanza, redención y futuro. La historia de Ruth es una de esperanza y redención. Nos enseña que, sin importar cuán sombrías parezcan nuestras circunstancias, Dios puede tomar nuestras mayores tragedias y convertirlas en bendiciones más grandes de lo que podríamos imaginar. A través de la fe, la obediencia y la lealtad, Dios puede transformar nuestras vidas de maneras sorprendentes, como lo hizo con Ruth. El legado de Ruth, un ejemplo duradero de fe y valentía. El legado de Ruth sigue vivo hoy en día.
Su vida es un ejemplo de cómo la fe, la valentía y la lealtad pueden cambiar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de quienes nos rodean. Aunque Ruth comenzó como una extranjera viuda sin nada, Dios la elevó a una posición de honor y bendición. Su historia es un recordatorio de que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su origen o circunstancias, para cumplir sus grandes planes. Ruth y la llamada a todos los creyentes. La historia de Ruth no solo es un relato de la redención divina en su vida personal, sino también una llamada universal para todos los creyentes a confiar en Dios, incluso en los momentos más oscuros. Ruth no podía prever lo que el futuro le traería, pero, a pesar de ser una extranjera en una tierra desconocida, mantuvo su lealtad y fe. Esta misma confianza y valentía es la que todos somos llamados a cultivar en nuestras propias vidas. No podemos predecir el curso de los eventos, pero podemos confiar en que Dios está presente, orquestando cada detalle. La significación teológica de Ruth, el papel de Ruth en la Biblia, va más allá de su simple historia personal. Al convertirse en la bisabuela del rey David, el gran rey de Israel, Ruth, una extranjera moabita, se convierte en un símbolo de cómo Dios incluye a todas las naciones en su plan de salvación. Su inclusión en la genealogía de Jesús, que se menciona en el Evangelio de Mateo, subraya el mensaje de que el amor y la redención de Dios no están reservados solo para el pueblo de Israel, sino que abarcan a todas las personas que buscan a Dios con corazón sincero. Ruth es un ejemplo de cómo la gracia de Dios trasciende las barreras étnicas, culturales y religiosas. Ruth, un modelo para las mujeres de fe. Ruth es, además, un modelo para todas las mujeres que buscan vivir en fidelidad a Dios. Su historia enseña el valor de la lealtad, la humildad, la fe y el trabajo duro. A pesar de todas las dificultades que enfrentó, Ruth permaneció firme en su compromiso con Noemí y con Dios. Para las mujeres de fe hoy, Ruth es un ejemplo de cómo ser fuerte y firme en medio de la adversidad, confiando en la provisión y el plan divino para sus vidas. La transformación de Noemí, de la amargura a la plenitud. La transformación de Noemí es otro aspecto crucial de esta historia. Al principio, Noemí se describe como una mujer amargada y desilusionada, sintiendo que Dios la había abandonado. Sin embargo, al final de la historia, vemos cómo Dios no solo restaura su alegría, sino que también le devuelve su propósito en la vida a través de su nieto Obed. Esta transformación de amargura a plenitud es una poderosa lección de que aunque las circunstancias puedan llevarnos al límite de nuestra fe, Dios nunca nos abandona y siempre tiene un plan para restaurar nuestras almas. El impacto de la decisión de Ruth en la historia de Israel. El impacto de la decisión de Ruth de seguir a Noemí y servir al Dios de Israel no solo cambió su vida, sino también el curso de la historia de Israel. Si Ruth hubiera decidido regresar a Moab como lo hizo Orfa, nunca habría llegado a formar parte de la genealogía de David, y el plan de redención de Dios para el mundo podría haber tomado un rumbo diferente. Esto demuestra que nuestras decisiones de fe y obediencia pueden tener repercusiones mucho más grandes de lo que podemos imaginar, afectando no solo nuestras vidas, sino también las vidas de generaciones futuras. El significado espiritual de la redención de Boaz. La figura de Boaz, como redentor, es rica en significado espiritual. En la Biblia, el Goel, o pariente redentor, es alguien que tiene el deber de restaurar la línea familiar y el patrimonio de un pariente que ha sufrido la pérdida. Boaz cumple con esta responsabilidad, pero lo hace por amor y no solo por obligación. Esto prefigura a Jesucristo, quien es nuestro Redentor final. Así como Boaz redimió a Ruth y le devolvió la dignidad y el propósito, Jesús nos redime del pecado y nos da una nueva vida.
Booz es una sombra de Cristo, el Redentor que, con amor sacrificial, restaura nuestra relación con Dios. La humildad como clave para la bendición. A lo largo de la historia de Ruth, vemos el poder de la humildad. Ruth no exige nada. No tiene derechos sobre la tierra ni sobre el linaje de Israel. Sin embargo, en su humildad y disposición para servir, Dios la eleva a una posición de gran honor. Esto nos recuerda que la humildad es una clave importante para recibir las bendiciones de Dios. Al igual que Ruth, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios y confiamos en su plan, Él puede llevarnos a lugares que nunca imaginamos. El papel de las relaciones en el plan de Dios. La relación entre Ruth y Noemí es una pieza central de la historia y nos enseña sobre la importancia de las relaciones en el plan de Dios. Dios usa los lazos de lealtad, amor y sacrificio mutuo entre estas dos mujeres para llevar a cabo su propósito. Las relaciones que construimos en nuestras vidas pueden ser vehículos para la obra de Dios. En el caso de Ruth y Noemí, su relación fue el punto de partida para la redención que trajo a Ruth al linaje de Cristo, un llamado a confiar en la providencia de Dios. La historia de Ruth es un llamado a todos nosotros a confiar en la providencia de Dios, incluso cuando no podemos ver cómo se resolverán nuestras circunstancias. Ruth no sabía lo que le esperaba cuando dejó Moab para seguir a Noemí, pero confió en que el Dios de Israel proveería. Esta confianza fue recompensada más allá de lo que ella podía imaginar. Al igual que Ruth, también somos llamados a confiar en el plan de Dios para nuestras vidas, incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Ruth y la importancia de perseverar en la fe. La historia de Ruth también nos enseña el valor de perseverar en la fe. A pesar de ser extranjera y enfrentarse a enormes desafíos, Ruth nunca abandonó su fe en Dios ni su lealtad a Noemí. Esta perseverancia fue la clave para su eventual redención y bendición. En nuestra propia vida podemos enfrentar tiempos difíciles, pero si perseveramos en nuestra fe y continuamos confiando en Dios, Él nos llevará a través de las pruebas y nos dará la victoria. Lecciones de Ruth para la vida cristiana moderna. La historia de Ruth está llena de lecciones para los creyentes de hoy. En una época donde la independencia y el individualismo son muy valorados, la historia de Ruth nos recuerda la importancia de la lealtad, el compromiso y la comunidad. Nos enseña a valorar nuestras relaciones, a servir con humildad y a confiar en Dios en todo momento. Ruth, a través de su fe y perseverancia, nos ofrece un modelo de cómo vivir una vida cristiana comprometida y confiada en la soberanía divina. Ruth y la esperanza de la redención final. El acto de redención en la historia de Ruth es un adelanto de la redención final que todos los creyentes tenemos en Cristo. Al igual que Ruth fue redimida de su estado de viudez y pobreza, nosotros somos redimidos del pecado y de la separación de Dios a través de la obra redentora de Jesús en la cruz. La historia de Ruth es un recordatorio constante de que nuestra redención ya ha sido asegurada por el sacrificio de Cristo y que, al igual que Ruth, podemos encontrar nuestro propósito y bendición en Él. El impacto duradero de Ruth en la fe cristiana. El legado de Ruth continúa siendo una fuente de inspiración y enseñanza para los creyentes de todas las generaciones. Su historia ha resonado a lo largo de los siglos, recordándonos que Dios obra en los detalles más pequeños de nuestras vidas para cumplir su propósito más grande. Ruth, una mujer aparentemente insignificante en los estándares del mundo, se convirtió en una pieza clave del plan de Dios para la salvación. Su historia nos insta a vivir con fe, confiando en que Dios puede usar nuestras vidas para algo mucho mayor de lo que podemos ver en este momento. Conclusión: un mensaje de fe
y confianza en Dios. La historia de Ruth es, en su esencia, un mensaje de fe, redención y confianza en Dios. Nos enseña que, sin importar nuestras circunstancias, Dios tiene el poder de transformar nuestra vida de maneras que no podemos imaginar. Ruth, con su humildad y lealtad, nos recuerda que la fe y la perseverancia en los planes de Dios siempre serán recompensadas. Si esta historia te ha inspirado, te invito a que profundices en tu fe y a que sigas confiando en que Dios tiene un propósito perfecto para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias bíblicas llenas de esperanza, fe y enseñanza. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.